Es parte de la metodología del Zoom, porque... Hola María, ¿cómo estás? Todos los que puedan abran sus cámaras, por favor. César Castillejos. Bueno, voy a desarrollar hoy el capítulo 3 del libro que estamos analizando, que es el libro de Vygotsky. Recuerden, estamos metidos en el libro de Vygotsky, El origen social de las funciones psicológicas superiores. Estamos dándonos una zambullida en uno de los psicólogos que sigue siendo fundamental en la historia de la psicología. Recuerden que Vygotsky es un psicólogo que está siendo redescubierto por Occidente. Vygotsky, que muere el siglo pasado, en la década del 30, muy joven. Fue un psicólogo, digamos, prohibido en la propia Unión Soviética debido a sus posturas, posiciones, digamos, que entraron en algún modo en conflicto con el Diamat de Stalin. Él interpretaba el marxismo de manera muy creativa, realmente era un marxista profundo, no supieron comprenderlo y en definitiva su obra no se divulgó en la extinta Unión Soviética como debería. Y no fue sino hasta la segunda mitad del siglo pasado que Vygotsky se empieza a dar a conocer, llega a Estados Unidos y se traduce su libro Pensamiento y Lenguaje y empieza a ser descubierto. De hecho, en ese libro Pensamiento y Lenguaje, él hace una crítica importante a Piaget, por favor, sus micrófonos. En ese libro Pensamiento y Lenguaje, él le hace una crítica importante a Piaget, se distancia de Piaget en algunos aspectos fundamentales de su obra y Piaget, que descubre estas críticas, ya muerto Vygotsky, llevaba años Vygotsky muerto, reconoce las críticas y se lamenta de no haber podido leer a Vygotsky estando vivo para haber podido establecer con él algún tipo de intercambio de comunicación. O sea, no estamos ante un filósofo cualquiera. Estamos ante un filósofo que va a seguir marcando la historia de la filosofía y la pedagogía por mucho tiempo. Entonces, hoy nos vamos a meter en el capítulo 3 de su obra. Ustedes por ahí tienen el libro que yo se los mandé. No sé si alguno lo tiene para yo volverle a compartir el texto. Yo lo tengo digital. Lo tengo en PDF y lo tengo en Word. Para mí es uno de los capítulos, bueno, todos los capítulos son muy nutritivos, pero para mí este capítulo es en mi propia formación personal como pedagogo, es un capítulo para mí fundamental. Estoy buscando la página, el capítulo 3 se llama Dominio de la memoria y el pensamiento. Aquí este texto que yo tengo aquí no trae la página, pero sí, página 67. En el libro que yo les estoy compartiendo se llama página 67. Yo le voy a cambiar a la conferencia del nombre, no le voy a poner el nombre Vygotsky, le puse el nombre de el signo en su función mediadora, memoria y pensamiento. Así se va a llamar el tema de hoy. El signo en su función mediadora, memoria y pensamiento. Nos vamos a meter en el tema de la memoria y el pensamiento, cómo se desarrolla la memoria en el Homo sapiens. ¿Cómo es que nosotros tenemos esta memoria que tenemos? ¿Por qué los animales no tienen esta memoria que tenemos nosotros? ¿No? Por ahí dicen que los elefantes tienen una gran memoria. Sí, pero los elefantes no pueden recordar las tablas de... Estoy entrando a clase, mami, te llamo un ratito. Sí, un elefante no puede recordar las tablas de multiplicar. Ni las leyes de Newton. No, la memoria del elefante es totalmente diferente a la nuestra. Tiene una memoria que se aproxima mucho a la percepción, igual que la memoria nuestra cuando estamos en las primeras edades, un bebé, ¿no? Que tiene una memoria muy perceptiva, muy ajustada a la percepción del niño. Pero la pregunta es cómo nosotros llegamos a construir esta memoria que tenemos, cómo se logran construir las funciones psicológicas superiores. Este es un capítulo fundamental porque Vygotsky da cuenta de esa pregunta. Logra en este capítulo explicarnos el proceso a través del cual se forman las funciones psicológicas superiores.
Empieza el capítulo Vygotsky comparando o estableciendo que en el ser humano, en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo del Homo sapiens, existen dos formas de memoria que tenemos que ubicar para entender cómo se produce el desarrollo de nuestros hijos, los bebés, los que tengan su vida. La primera forma de memoria es la memoria de tipo natural. Ya saben que la memoria natural nos acompaña como acompaña a los animales que están más cerca de nosotros, ¿verdad? Porque los perros tienen memoria y muy buena memoria. Si no tuvieran memoria, pues no tuvieran dueños, ¿no? Es muy simple. El hecho de tener dueño implica el resultado de tener una memoria y guardar en la memoria del perro la relación que tú tienes con él, que es una relación además para nosotros, no para él, porque el perro no tiene conciencia de los perros, pero es una relación fundamentalmente de dependencia. Usted le da al perro comida y agua, ¿sí? También le das afecto, en el sentido de que los mamíferos transmitimos corporalmente y emociones, ¿no? Y tú le produces emociones también, compartes. Y hay una relación, en el caso del perro, el perro no te ama, tú, ya sabemos que el perro te considera parte de la manada. En tu perro tú eres el alfa de la manada. Tú no eres, ay, como me quiere mi dueño. Entonces, tenemos una memoria natural. ¿Cuáles serían, según Vygotsky, las características de la memoria natural? Primer característica de la memoria natural es que la memoria natural se caracteriza por la impresión inmediata de las cosas. Subrayen la palabra inmediata porque es fundamental. La impresión inmediata de las cosas. Tienes una vivencia, guardas de esa vivencia una memoria. Te ocurre algo, guardas de eso que te ocurrió una memoria. Comes algo, te gustó mucho, de eso que comes guardas una memoria. Ahí hay una memoria inmediata. Pero fíjense que es interesante porque es una memoria que se produce a partir de la relación que tú tienes con el medio. O sea, estímulo-respuesta. Y quiero que eso también lo pongan claro porque igual pasa con el animal. Estímulo-respuesta. Te comes algo rico, una manzana rica que la tomas de un árbol y está muy rica la manzana, tú vas a guardar en memoria la localización de la manzana y después dentro de todos los árboles tú vas a ir a ese, porque vas a guardar en memoria lo rica que estaba esa manzana. O sea, hay dos eventos que ocurren con inmediatez en el tiempo que te producen placer o displacer y tú al ver almacenas de eso, como dice Vygotsky, la memoria. Entonces, la memoria natural también se caracteriza, si se caracteriza por la impresión inmediata de las cosas, bueno, por la retención de experiencias actuales. El objetivo sería retención de experiencias actuales, vividas, como base para una huella mnémica en la memoria. Por eso es que este tipo de memoria es muy cercana a la percepción. Y la otra característica que ya dije, pero la quiero explicitar, es que es una memoria de tipo inmediata. Entonces, el lazo de la memoria se forma inmediatamente cuando tú tienes una experiencia. Ahora, Vygotsky a través de este capítulo nos está diciendo, en el desarrollo cultural del ser humano, las primeras formas que nosotros tuvimos para hacer cálculos, al menos allá en la historia eurocéntrica, que es la que voy a hacer referencia, no la nuestra, porque los códices nuestros los quemaron los invasores y nos borraron la memoria. Vaya, ahí tienen un ejemplo interesante. Quemaron los códices y ¿qué nos borraron? La memoria. Fíjense que es interesante porque con este ejemplo que sin querer salió y lo voy a usar, ya nos damos cuenta que la otra memoria que desarrolla el ser humano no es una memoria inmediata, sino que es una memoria de tipo mediata. Mediata. Y es una memoria mediata que está apoyada en algo que creamos culturalmente. Fíjese que es interesante. Ninguna otra especie hace eso. Todas las especies tienen memoria, digamos, a nivel biológico. ¿No? Y los lobos, los leones, los perros, mucho más desarrollados, los delfines. Pero ninguna especie puede producir un objeto que le permita
utilizarlo como una, voy a usar la palabra, apoyatura para la memoria. Esa palabra no la olviden, como una apoyatura para la memoria. Y Vygotsky hace referencia en este capítulo al hecho de que en los albores de la civilización humana, los que tenían ovejas pues cargaban unas cuerdas de colores y ahí amarraban, hacían nudos según la cantidad de ovejas que tenían, hacían nudos según la cantidad que cambiaban o que recepcionaban por ahí. Y eso estoy hablando de las culturas nuestras. En las culturas nuestras, yo vi una vez un documental donde explicaba que nosotros, todo este proceso de matematización de la existencia, comprendan que en algún momento tuvimos que contar ovejas, porque en algún momento nosotros pasamos de la vida nómada, donde no había que contar casi nada, porque lo que se cazaba se consumía en el día, después de domesticar la agricultura, empezamos a domesticar, ¿no? Especies de animales. Ahí el guajolote, por allá, por el Medio Oriente, el burro, en Europa el caballo. Bueno, empezaron a domesticar animales y tuvimos que empezar a comprar. Bueno, primera cosa que quiero que anoten, que a los que Vygotsky hace referencia. Los procesos de memoria se empezaron a volver procesos culturales. Dejaron de ser procesos, como dijo ahorita, memoria natural, para convertirse en lo que yo le voy a llamar aquí ahora. Vygotsky no le llama así en el libro, pero yo le voy a llamar aquí ahora memoria lógica. Ya, no le voy a llamar, Vygotsky no le llama memoria lógica. Vygotsky está hablando en el 1930, yo estoy ya en el 2024. Memoria de tipo lógica. Una memoria que está apoyada más que en la experiencia, en el mediador, en el instrumento cultural creado para almacenar la memoria. Me imagino que ya algunos van teniendo claro que lo que están haciendo ustedes ahora mismo ahí es memorizar. ¿Están escribiendo? ¿Para qué están escribiendo? ¿Ustedes para qué están escribiendo lo que yo estoy diciendo? Para regresar a eso que yo dije más tarde. Esa es una forma cultural de ¿qué? De memorizar. Nuestra memoria es cambiada por la cultura, dice Vygotsky. Es transformada. Me voy a meter en esto en el día de hoy, ¿no? Entonces, esta segunda forma de memoria a la que Vygotsky hace referencia, a diferencia de la primera, primero se usan instrumentos culturales como muescas en varas, nudos, ¿sí? Al inicio del desarrollo de cultura humana, en los primeros estadios del desarrollo histórico. ¿Qué ocurrió entonces? Que los hombres fueron más allá de los límites biológicos de la memoria. Los hombres se saltaron los límites biológicos de la memoria. Mira, se saltaron la capacidad biológica de la memoria y empezaron a crear una memoria cuya naturaleza ya no estaba solamente en la vivencia, sino que la naturaleza estaba en una construcción cultural que permitía la memorización. Si se les hace difícil ahora, piensen ya en la construcción de la matemática. No es lo mismo traer una cuerda amarrada ahí con los nudos de las vacas que yo tengo que decir yo tengo 25 vacas. Cuando yo digo yo tengo 25 vacas, ya yo estoy apoyado. O sea que lo que pasa es que lo hacemos tan comúnmente que no nos detenemos a reflexionar esto como lo hacía Lev Simonovich Vygotsky, ¿no? Vygotsky se da cuenta que cuando yo digo tengo 25 vacas, yo estoy usando una memoria que no es de tipo biológica. Ya es una memoria que fue transformada por la cultura. Entonces las maestras que están aquí de preescolar tienen que saber que el preescolar es fundamental porque el preescolar es una etapa de transición entre esa memoria natural y la memoria tipológica. El preescolar es una etapa fundamental para que el niño vaya armando junto con la maestra, porque él no lo puede inventar,
las estrategias culturales para la memorización. Y Vygotsky nos está diciendo que todo su aparato de memorización es transformado por la cultura. Ahora dense cuenta que la escuela no está enseñando. No, la escuela está construyendo el conectoma de ese niño. O sea, está construyendo literalmente delante de los ojos de la maestra la capacidad de recordar de ese niño. Y eso márquenlo con rojo a la maestra de preescolar y de primaria, porque no, la memoria seguirá siendo el proceso cognitivo fundamental hasta que salga de la edad escolar. De hecho, Vygotsky en este capítulo nos dice que el niño de preescolar y de primaria te dice que está pensando cuando en realidad lo que está recordando. Él está recordando. Después Vygotsky nos va a decir, a diferencia del muchacho que entra en la adolescencia, que sale de la edad escolar, que para recordar piensa. Me imagino que los adultos que estamos aquí, que a cada rato se nos pierde algo, nos damos cuenta. Que nosotros recordamos a través del pensamiento. Paso horas pensando dónde dejé algo, no logro mi pensamiento penetre. Y después digo, tengo problemas de memoria. No, tengo problemas de... Entonces, hasta aquí estamos diciendo que quiero que esto lo vayan marcando bien. Vygotsky nos está diciendo que hay una transformación de la base biológica de la memoria humana cuando el niño entra en el proceso de culturalización. Ahora bien, aquí nos dice textualmente en ese libro, estamos convencidos de que estas operaciones con signo son producto de las condiciones específicas del desarrollo social. Vygotsky le llama a estos inventos que creamos culturalmente para apoyar a la memoria signos. Y eso escríbanlo con mayúscula y subrayenlo de color. Signos. ¿Qué es lo que nos hace especialmente humanos? ¿Cuál es aquella construcción cultural que transforma radicalmente nuestro cuerpo y nuestra mente natural en un cuerpo y una mente cultural? La construcción y el aprendizaje de signos. Ninguna especie construye signos, incluso otras especies pueden utilizar herramientas que se encuentran en el bosque como un palo, lo que sea, para resolver problemas inmediatos. Pero no construyen signos. Y como no construyen signos, un mono se puede encontrar un palo en el bosque, agarrarlo para tumbar una fruta y comérsela. Pero no se va a amarrar el palo a la cintura para cuando se encuentre otra fruta. Porque amarrarse el palo a la cintura para cuando encuentre otra fruta significaría la construcción de un signo. Me van a decir, ¿cómo que es la construcción de un signo? Si es un palo, una fruta. Sí, pero para que yo pueda entender que ese palo, que ya usted le dijo palo, ya ahí nos alejamos del mono, ya usted dijo palo. Y como usted dijo palo, palo es un signo lingüístico. Y palo generaliza la propiedad de eso para ser usado muchas veces en la misma función, porque la palabra generaliza y al generalizar le permite al hombre construir un mundo subjetivo más allá de la experiencia inmediata. O sea, usted puede decir, esta vara me va a servir para tumbar todas las frutas que yo quiera y además pegarle a un depredador que me vaya a comer. Pero eso tú lo puedes hacer porque ya tú construiste un signo lingüístico que te da la posibilidad de generalizar y construir un mundo subjetivo. No hay construcción subjetiva sin símbolo. Así lo pueden escribir. Lo que nos separa radicalmente ya del mundo de los animales es la producción
simbólica, que somos seres semióticos. Ahora, Vygotsky en este capítulo, que a mí me gusta mucho, nos dice algunas cosas que yo quiero comentar con ustedes para que entendamos el impacto enorme que tiene el símbolo en la construcción de la subjetividad. Lo primero que Vygotsky nos dice, bueno, esto no lo dice Vygotsky, esto lo digo yo, ¿no? Porque yo no que leo Vygotsky me pongo a producir mis propias ideas. Cada época produce su propio sistema de signos y desarrolla los heredados. Cada época construye sus propios sistemas de signos y desarrolla los sistemas de signos heredados. César Castillejo y los niños y los jóvenes de hoy están en la época de las TICs. O sea, aquí hay un sistema de signos diferente, TikTok, WhatsApp, que sistemas de signos y de formación semiótica que no tenían hace 50 años nuestros padres. Entonces nuestros padres se preguntan cómo es posible que estos muchachos estén mirando esa porquería tanto tiempo y no les duele la cabeza, porque ellos fueron constituidos psíquicamente, cognitivamente, en un espacio semiótico diferente al espacio semiótico en el que están los jóvenes hoy. Pudiéramos decir que, con tristeza como padre, asumo que nada que yo haga puede alejar a mis hijos del TikTok. Nada que yo haga. Ni del Face, ni de la tecnología, ni del hábitos de la tecnología. ¿Por qué? Esta es su época, no es la mía. Yo vengo de la época de leer, de escribir. Pues todo esto que está aquí adentro se construyó con un sistema simbólico diferente. Por eso quise que pusieran ahí. Cada época construye sus propios sistemas de signos y transforma los que heredó. O sea, César Castillejo, cuando digo que transforma los que heredó, es que le damos la matemática a un nivel de desarrollo y la seguimos desarrollando. La matemática es un sistema de signos. La geografía es un sistema de signos. ¿Sí o no? Mapas, que hay que saber leer. La danza es un sistema de signos y de semiótica, ¿no? La música. Entonces nosotros tomamos todo eso, lo desarrollamos, lo pasamos y además inventamos nuestros propios sistemas simbólicos y ahí van los muchachos que nacen en esta época y en las futuras metiendo en su capacidad de memoria, de pensamiento, de razonamiento, todos esos sistemas que son los que nos van a separar radicalmente del mundo animal. Digo que incluso nos dice en este libro, que incluso la operación simple, la simple operación de hacer un nudo o marcar con señales en un palo para recordar la cantidad de ovejas, ya cambia la estructura psicológica del proceso de memoria. La memoria cambia al utilizar signos culturales creados por el ser humano. Entonces ustedes pueden poner ahí, las posibilidades biológicas son alteradas por la cultura. No solo recordamos mejor, sino que recordamos más. Muchísimo más. Piensen nada más en un niño que está en sexto grado. El volumen de información que ya tiene un niño que está en sexto grado. Historia, matemática, español. Y compárelo con un adulto de hace 200 años. Este niño le da una paliza por la enorme cantidad de información que él guarda sin tener muchas veces conciencia de eso. A partir de un proceso en el cual una institución especializada, que será la escuela, se encarga de ir construyendo los procesos de memoria, de pensamiento del niño a través de actividades especialmente planeadas. Porque a veces el maestro no se da cuenta que no se trata de que el niño aprenda matemáticas. Se trata de lo que se desarrolla en él en el proceso de aprender la matemática. El impacto que tiene ese saber, esas habilidades cognitivas, esas estructuras cognitivas en la construcción de su mente es total, es para siempre.
Por eso la ignorancia también es total y es para siempre. Entiendan que el niño que no va a la escuela se le está impidiendo desarrollos. No solo aprendizajes, no se desarrolla. No desarrolla pensamiento, memoria, imaginación. Ahora aquí sí que me detengo un momento para que vean las diferencias. Vygotsky, de esto que voy a decir aquí, él no lo pone de ejemplo en el capítulo. yo lo voy a decir porque ya yo me leí a Vygotsky, por ejemplo. En los procesos naturales, no en los procesos de escolarización. En los procesos naturales, el hombre desarrolla de forma natural el pensamiento. El pensamiento como proceso cognitivo. Eso se desarrolla en la comunalidad. Igual el pensamiento empírico en la comunalidad. La milpa, ¿cómo producir la milpa? Eso implica un proceso cognitivo, un proceso de conocimiento, de saberes. Pero para desarrollar pensamiento científico se necesita una actividad especializada. La escuela, la ciencia. O sea, por mucho que usted mire una flor o usted mire una hoja en su comunidad, usted no va a descubrir la fotosíntesis. Para llegar a la fotosíntesis se falta un tipo de pensamiento y un tipo de actividad específica. Porque necesitamos conocer la célula y para eso necesitamos un microscopio. Por mucho que usted mire una hoja en su experiencia, usted no va a poder saber que la hoja está formada por células. Para eso hace falta un tipo de herramienta y actividad especial que lo lleve a usted a conocer la célula y después a conocer el funcionamiento de la célula. Ya eso es un tipo de actividad que organiza un tipo de pensamiento, un tipo de actividad cognitiva diferente a la actividad cognitiva que se desarrolla de forma espontánea en la comunidad. Voy a detenerme a explicar bien esto porque luego la gente empieza a decir que yo soy quién sabe cuántas cosas. Porque digo que no, ustedes no son analfabetos. No, los analfabetos tienen un nivel de desarrollo inferior a las personas que se alfabetizan, por Dios. No reconocerlo ya es de todo. Un analfabeto puede ser sabio, puede ser un filósofo. ¿Sí? Pero no puede ser un científico. O sea, puede ser un filósofo, pero no puede ser un científico. ¿Por qué? Porque para ser un científico usted necesita un tipo de desarrollo intelectual especializado. O sea, un analfabeto no va a ser un físico nuclear. No va a ser un biólogo molecular. Para ser un biólogo molecular usted tiene que ir para la escuela. Tiene que estudiar. Para ser un físico nuclear tiene que irse a la escuela. Para ser un astrofísico tiene que irse a la escuela. Para ser un médico que opera un corazón abierto usted tiene que irse a una escuela. Pero para conocer cómo se produce la milpa no. Porque en la milpa está el nivel del pensamiento empírico. Lo otro que mencioné está a nivel de pensamiento científico. Necesita un tipo de preparación especializada y un tipo de desarrollo intelectual especializado. Y además agreguen un tipo de habilidades especiales. Porque para operar al corazón de un niño que está latiendo, usted tiene que tener un control del pulso que una persona normal no tendría. Porque usted tiene que coser y para eso usted necesita ciertas habilidades que yo no tengo, por ejemplo. Yo no podría hacerlo. O sea, no estoy siendo agresivo contra ninguna cultura originaria, porque estoy tratando de dejar claro que en el proceso de desarrollo intelectual, Vygotsky nos está diciendo que el aprendizaje de los signos culturales creados por el ser humano se producen desarrollos, enormes desarrollos, potentes desarrollos. Entonces, la facultad de crear signos, nos dice Vygotsky en este capítulo, es propia de los seres humanos. Representa una forma de conducta totalmente nueva en el reino animal. Ninguna otra especie produce signos. Las otras especies pueden usar herramientas. Ya se sabe que hay aves que utilizan piedras para romper huevos, los monos utilizan piedras para cascar, romper nueces y comerse lo que hay adentro. Bueno, hay muchísimos ejemplos y estudios de animales que son muy inteligentes. Fíjense, muy inteligentes. Cuando digo inteligentes, estoy hablando de la capacidad de resolver problemas. Pero los animales tienen que resolver los problemas, insisto, directamente interactuando con el problema. Porque su memoria es perceptiva.
No pueden alejarse del problema para resolverlo, porque para resolver un problema sin estar frente a él necesitas un desarrollo del signo en tu cabezota. En primer lugar, la palabra que te permite sentarte en tu casa y decir cómo vamos a cazar el conejo. Vamos a hacer una trampa, vamos a hacer esto y lo otro. Eso los lobos no lo pueden hacer, porque los lobos no tienen la palabra, no tienen el sistema simbólico. Los lobos establecen estrategia de caza, pero directamente interactuando con el venado, viendo el venado, oliendo al dichoso venado. Van ahí y ahí ellos no se dividen las funciones. Pero fíjense que es una solución de problema que ya en un curso pasado dije que se llama pensamiento concreto, o sea, pensamiento directamente interactuando con el objeto. Pero para yo separarme del objeto, a pensar el objeto sin tener el objeto delante, necesito un sistema simbólico, el signo. Eso se desarrolla poco a poco en el ser humano. Hay un jueguito mexicano por ahí que tapan al bebé con un bebé y se destapa el abuelo y el bebé se ríe. No nos damos cuenta que cuando tapan la cara del bebé, del abuelo, para el bebé, el abuelo desaparece. El abuelo no está detrás del pañuelo. Él va a descubrir más tarde que el abuelo está detrás del pañuelo, pero cuando él es bebé, él no sabe que está detrás del pañuelo. El abuelo desaparece, incluso a veces algunos niños lloran. ¡Uy, aquí está! Y se ríe. ¿Por qué? Porque poco a poco, en el proceso de introducirse en la cultura, su sistema perceptivo va siendo transformado, va siendo cambiado. Ahora me voy a tener un momento para que escriban allá abajo donde están tomando nota. Todo esto que estoy explicando significa. Por eso la escuela de Vygotsky se llama Escuela Histórico-Cultural. ¿Por qué histórico? Porque Vygotsky está diciendo, todas las funciones psicológicas superiores tienen una historia. ¿Qué significa que la función psicológica superior tiene una historia? Que si ese niño es malo en matemáticas, eso tiene una historia. El niño no es malo. El niño puede ser un genio. Pero hasta ahora, su experiencia con la matemática no le ha permitido alcanzar su potencial. Porque a veces los pedagogos tenemos la tendencia a pensar que el niño es... No, el niño está en un estadio de aprendizaje. Y eso tiene una historia. Este estadio de aprendizaje en el que él está se debe a la historia anterior que ha tenido con la matemática. En otro contexto, en otras condiciones de alimentación, en otra familia y con otra maestra, sería un genio. Por eso la propuesta vygotskiana es una propuesta siempre esperanzadora, porque a partir de esto mismo que le está explicando, los maestros vamos a entender que en cualquier momento que me den un niño, yo estoy en condiciones para transformarlo. Yo puedo cambiar la historia del niño, aunque hasta el momento que llegó a mí la historia haya sido terrible, no le guste leer ni escribir, la matemática, nada más. Cuando llegó a mí, todo eso puede cambiar. ¿Por qué? Porque estamos frente a una propuesta psicológica que entiende que los procesos de constitución de las funciones psicológicas superiores son culturales y son históricos. Dependen, así si quieren pongan, dependen de la maestra. Son culturales. Así que la maestra que dice, ah, este muchacho es burro. Ahí va la maestra. Chamaco, no entienden nada. Ahí va la maestra. Porque todo lo que él está pudiendo constituir lo hace medianamente a partir de la interacción cultural con el otro. Vygotsky nos está diciendo esto. Sí. Vygotsky se refiere a las funciones psicológicas inferiores y nos dice que estas funciones inferiores son funciones, primero, reactivas, elementales. Y están totalmente determinadas por el estímulo. Eso es fundamental que lo note. La función inferior está totalmente determinada por el estímulo. Eso es importante que lo pongan, porque tú estás en un aula de niños, tú estás en un aula de preescolar, de primer grado de preescolar, y entra una mariposa. Y todos empiezan a gritar que la mariposa, y que la mariposa. Y usted no se altere. ¿Por qué? Porque todos esos niñitos tienen una reacción primaria e inmediata frente a los estímulos del medio. Es su primer día en la escuela. Él no tiene ni idea de lo que es una escuela y a él además le encantan las mariposas. ¿Por qué?
Porque una de las características del aprendizaje simbólico, que Vygotsky nos está diciendo, es que el niño empieza a mediatizar su respuesta ante los estímulos. Pero él tiene que aprender esa mediatización. O sea, las maestras se dan cuenta cuando hacen una pregunta que todos los niños saben, todos hablan. O sea, el chiste de que el niño aprenda que primero tiene que levantar la mano para después contestar, eso lleva semanas y semanas y semanas. ¿Por qué? Porque ellos esa conducta no la tienen internalizada, es una conducta que no conocen, tiene que ser aprendida, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el símbolo? Aquí, la muesca en la madera aquí es levantar la mano y que la maestra te mande. Eso lo tiene que ir poco a poco. Y eso es importante, profe. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque el niño aprende a postergar su reacción. Empieza a ser un ser mediato. Entre más cultural, más mediato. O sea, entre más cultural, más se posterga la respuesta para pasar por el sistema cultural aprendido y ajustarla a lo esperado. No sé si lo dije bien, pero tú le dices a tu hijo de 4 años, vamos a la playa, empieza a brincar encima de la cama y el colchón y no puede parar. Porque él no tiene una relación inmediata con su emoción. Tu relación con la emoción es inmediata. ¿Sí? Pero usted le dice a su esposa, vamos a la playa y se pone a brincar encima de la cama como un niño de 4 años, usted dice, esta mujer tiene un problema. No es normal. ¿Por qué? Porque la reacción que estás viendo no es la reacción de un adulto que ya tiene una reacción inmediata con los estímulos y es capaz de decirte, ay, qué bueno, me alegro muchísimo, pero no va a saltar encima de la cama y romper el bastidor como el otro que tiene 6 años y sí lo va a hacer porque él no tiene un control todavía. Entonces pueden poner por ahí, según Vygotsky, el aprendizaje del símbolo nos permite pasar al control de nuestra propia conducta. Eso es fundamentalote en Vygotsky, ¿no? Porque Vygotsky nos está diciendo, Vygotsky nos está diciendo, la estructura de la operación con símbolo requiere un vínculo, digamos, intermedio entre el estímulo y la respuesta. Entre el estímulo y la respuesta está el símbolo. ¿Sí? Este vínculo intermedio es el signo. Es el signo que se creó. Que no es un signo de tipo biológico, es un signo de tipo cultural. Y cuando se dice introducción del signo, lo que se quiere decir es, fíjense, cuando yo digo, y esto para los pedagogos es fundamental, cuando Vygotsky dice introducción, el término introducción significa para Vygotsky que el individuo o el niño está activamente comprometido con establecer dicho vínculo. O sea, yo enseño al niño poco a poco que se levanta la mano y después se responde cuando la maestra da la palabra. Y en lo que uno lo aprende, otros no, y los que ya lo tienen le van a decir al otro, levanta la mano, maestra, habló sin permiso, se te va a armar ese chiste porque ellos no van a internalizar el símbolo a la misma velocidad. Eso va a depender de muchos factores que yo no controlo, familia, experiencia familiar, cultura. Hay muchas cosas. Hay niños que te internalizan los símbolos rápido y enseguida tienen conducta que dice, qué maravilla, y hay otros que están por allá todavía correteando atrás de la mariposa que se metió por la ventana. Porque eso va a depender de muchas cosas. Pero lo que tú tienes que saber es que en el proceso educativo, tú lo que estás haciendo es enseñando al niño a mediatizar la respuesta que él ofrece frente a los estímulos. Y esa mediatización está apoyada en los símbolos, en los signos. Hay una inversión aquí. Se invierte la acción. El signo o el símbolo que estoy enseñándole o la conducta no influye en el medio, influye en el niño. Fíjense que los estímulos biológicos que producen respuestas biológicamente naturales vienen del medio. Pero aquí se invierte la dirección.
se invierte la dirección y yo le entrego al niño un signo que le permite al niño empezar él mismo a controlar su conducta. Ustedes si quieren pueden poner ahí, después lo meditan. Madurar, en los términos en que estamos dando esta plática, madurar es autorregularse. Una persona madura es una persona que se autorregula. ¿Y cómo llega la persona a la autorregulación? O sea, a independizarse de los estímulos del medio para empezar a producir respuestas que están concebidas en su subjetividad al margen de lo que está ocurriendo afuera. A eso le llaman maduración, hay que hacer meditación, una cantidad de cosas, ¿no? Pero en definitiva, todo el proceso educativo del ser humano, según Vygotsky, está montado en la idea de que él, al ir internalizando los sistemas de signos y de símbolos, él va a ir logrando el control ¿de qué? De su propia conducta. Después podemos dar una clase para argumentar cómo el capitalismo no produce esto y lo impide, ¿no? Porque como dice, hay un libro que se llama Psicoanálisis de la Sociedad Moderna. Ahora se me fue el autor. Y me dice que el capitalismo neurótico, todos estamos neuróticos. O sea, hay un problema general de formación de la personalidad, que el neurotismo es general porque vivimos en un sistema neurótico. No es posible lograr el autocontrol, no es posible porque estamos en condiciones realmente alteradas de explotación, de despojo, de violencia de todo tipo. En esas condiciones alteradas no vas a crecer sanamente. El libro se llama Psicoanálisis de la Sociedad Moderna. Él también escribió El miedo a la libertad. A ver, Goro, si te acuerdas el nombre, ya me se me fue el nombre. ¿Tú que trabajas acá? Es Erich Fromm. Erich Fromm. Erich Fromm. Y el título es Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Ajá. Y el de Miedo a la Libertad. El miedo a la libertad, que también aborda todos los procesos culturales. Ajá. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos aprendiendo. La idea esta vigoghiana de que, fíjense que ya Vygotsky se aleja de Piaget, porque Piaget está pensando en etapas, que todos corren, Vygotsky dice que no. Que el proceso de desarrollo, construcción de la subjetividad es un proceso histórico, cultural, que se va dando a partir de la internalización de... Entonces puede haber niños que avancen más rápido, niños que avancen más despacio. Eso va a depender de las condiciones familiares, escolares, de la relación del niño con los símbolos que se le presentan, de la calidad de los símbolos. Imagínense ustedes un niño que ahora está creciendo con el TikTok, ya no tiene dama, ya no tiene ajedrez, ya no tiene cuenta. Estamos frente a un fenómeno que en unas décadas nos vamos a dar cuenta. Ya hay especialistas diciendo que esta es la primera generación de la historia, que los hijos van a ser menos inteligentes que los padres. Como masa, no vamos a superar a la generación anterior. De hecho, a nosotros nos tocó una generación muy inteligente. Nos tocaron a nosotros las generaciones de los viajes al cojo. Imagínense ustedes. Bueno, vamos a seguir con el libro de Vygotsky. Aquí nos fuimos un poquito. Entonces, debido precisamente a la entrada del signo, del estímulo, este símbolo, es que el Homo erectus animal puede brincar, puede transferir la operación psicológica a formas superiores y cualitativamente nuevas. O sea, el salto del Homo erectus animal a cultural, al Homo erectus ya en el proceso de transformación cultural se da precisamente por la construcción y la internalización de un sistema de signos. Sistemas de signos que ustedes, imagino que han visto por ahí como se habla, aquí en México hay, ¿no? Las pinturas rupestres en las cavernas. Todo eso eran sistemas de signos.
estéticos a través de los cuales ellos, ahorita empecé por la memoria, bueno, esos eran reservorios de memoria donde ellos guardaban la memoria de las cacerías y de las cosas, y también eran símbolos para transmitirle a otros experiencias que ellos habían tenido. Ellos empezaron a construir un modo externo para producir un tipo de memoria, un tipo de construcción simbólica que le permite a la psiquis individual socializarse, colectivizarse, convertirse en un producto total, perteneciente a muchos. Ninguna otra especie posee eso. En las especies animales, cada especie vive su momento y su contexto a partir de actualizar sus instintos a las condiciones en las que vive. El abuelo león no le puede pasar nada al nieto león. No tiene la construcción de un sistema que le permita trascender. La trascendencia en los animales se termina en la primera de los padres a los descendientes. Ahí termina. No hay acumulación de eso que nosotros llamamos cultura. En definitiva es experiencia acumulada que la podemos nosotros resguardar en espacios semióticos. Lenguaje, pintura, danza, escultura. Por eso fue tan drástica la quema por los españoles de los códices. Porque literalmente fue un reseteo de memoria. Nos bajaron a cero. Porque le impiden a siglos de construcción cultural pasar a la siguiente generación. ¿Y qué fue lo que pasó a la siguiente generación? Guadalupe, Juquira y todo eso que hoy llena el espacio simbólico de los mexicanos. Porque nuestra memoria fue reseteada en el proceso de la conquista. Estoy hablando de Guadalupe y de Juquila en cuanto a construcción, digamos, simbólica, de búsqueda de un mundo más justo y todas estas cosas que ya sabemos que son fundamentales. No como simples creencias. Entonces, Vygotsky en este capítulo nos habla de que en las primeras operaciones con signos en los niños hay 3 estadios. Esto lo voy a decir para los que todavía no tienen hijos, los que están en los parvularios. Vygotsky habla de 3 estadios de las operaciones con signos. En el primer estadio, edad preescolar, el niño no es totalmente capaz, y hay que ponerlo así porque hay unos más y otros menos, de dominar su conducta a partir de la organización de estímulos especiales. Eso lo va a empezar en el primero de preescolar, en el segundo, ya en el tercero ya son niños ya que tú ves que hacen fila, esperan su turno, ya organiza su conducta y tú te sientes, no, porque dice, ay, no, ya hacen dibujitos y hacen sumas en la primera decena y hacen cosas que son procesos de control de la conducta. Él se está empoderando de su biología, de su animalidad. Se está culturalizando. ¿Sí? Profe, entonces hay niños más animales que otros. Pues sí, claro. Claro. En definitiva, yo sé que he dicho así, dice, está cabrón, como dice Miguelito, pero lo que está ocurriendo es precisamente que yo voy abandonando mis instintos primarios animales, las funciones primarias, esas de que llego al grupo y si agarro un carrito que me gusta y otro no lo va a quitar, yo le meto un empujón. Eso no es violencia, eso es lo más natural que hay en un Homo sapiens que le gusta un carrito y viene otro que cree que lo va a agarrar. Cuando él lleva desde que nació siendo el círculo de atención de su familia y sus abuelos y todo lo que hay bonito se lo dan a él. ¿No? Entonces viene con un tipo de educación y llega el otro infeliz a querer compartir con él el juguete. No hay. Ahí el empujón, la mordida, esas cosas que son naturales que ocurran. Y después las madres reaccionan como si fueran animales también por falta de cultura. ¿No?
Entonces, ¿qué es lo que hace la escuela? La escuela le está dando herramientas al niño para que él vaya abandonando sus reacciones primarias. Toda esa respuesta inmediata se va alejando, se va alejando, se va alejando, y va apareciendo la mediatez. Respuestas mediatizadas por procesos culturales que están siendo internalizados. Eso es poco a poco. Por eso es importante discutir con los padres lo fundamental que es enseñar al niño a postergar, que el niño aprenda a postergar el estímulo, que el niño aprenda a enfrentarse a la frustración, que no se le puede dar todo lo que él quiere, porque entonces cuando no tiene lo que quiere un día, él no sabe cómo controlar toda esa bola de emociones que le llega y empieza a gritar, patalear, sentir el piso. ¡Ah! Lo que está viendo un niño que no tiene las herramientas culturales para enfrentarse a su propia decepción, ¿no? No es nada grave, es muy normal que ocurra en un bebé. Ya saben que los Homo sapiens, cuando los bebés nacen, nos volcamos hacia ellos con una protección que es fundamental para el desarrollo de un apego sano. Después hay que saber sacarlo de ese apego sano pedagógicamente, ¿no? Si no lo sacas de esa relación de apego sana, termina siendo un niño con síndrome emperador. Entonces, en el primer estadio, el niño no es capaz de dominar su conducta, ¿no? En el segundo estadio, fíjense qué interesante, predomina el signo externo. Eso lo que está diciendo es que el niño va a estar diciendo, maestra, me sacó la lengua, maestra, me miró feo, maestra. ¿Por qué? Porque la control de la conducta no viene de él, sino que viene de afuera. Y el elemento cultural fundamental que corrige es la maestra, ¿no? Entonces ya hay una primera comprensión del sistema cultural, porque ya él dice, maestra, mire, este echó la basura fuera del cesto. Ya hay una primera comprensión. Pero en el plano externo, en el plano de que es el otro el que se ocupa, ¿no? Eso es un segundo momento, un segundo estadio, ese Vygotsky. El tercero es cuando ya se logra la dominación de la internalización. Ya cuando no se necesita del elemento externo, sino que el signo ha sido internalizado y ese signo desde adentro produce eso. Por supuesto, estamos hablando de adolescencia y adultez. Pasan muchos años hasta que se logre ya este nivel, digamos, de maduración, ¿sí? Todavía tiene que pasar la terrible adolescencia para que el sujeto vaya autoformando ese sistema que le va a permitir, cultural, siempre es un sistema cultural. Por eso es tan terrible que los muchachos naveguen la adolescencia con una depresión cultural, o sea, sin lectura, sin filosofía. Es tan terrible porque termina llegando a la edad adulta sin las herramientas culturales que le permiten darse cuenta que su pareja no le pertenece, por ejemplo. O sea, su pareja es libre y que es libre de irse cuando quiera con quien quiera. Pero para llegar a eso, tú necesitas la internalización de un sistema cultural que te permita ese tipo de relación, digamos, madura. Por eso digo, por eso es tan triste que muchachos transiten la adolescencia sin filosofía, sin nociología, sin los grandes temas del ser humano que le permiten armarse para transitar la vida de forma lo más exitosa posible. Entonces, en los niños, la actividad de utilizar signos no es algo simplemente inventado o transmitido por los adultos. Fíjense lo que dice Vygotsky nos dice que es más bien algo que surge de lo que originalmente no es una operación con signos. O sea, no es que yo le doy a él el signo, es que en el proceso de desarrollo de sus funciones, esas funciones que él está desarrollando, como la memoria, después de usar una y otra vez las apoyaturas simbólicas para el aprendizaje, se va transformando. No es que el adulto le da y ya lo aprendió. No es que hay una transformación. Cuando Vygotsky usa la palabra internalización, no está queriendo decir que toma lo que está fuera y lo mete adentro. Es que hay una transformación en el plano interno de cada niño
De modo que su función está siendo cambiada por los procesos culturales. Y cada una de esas transformaciones que se producen, pues, generalmente, o como se entenderá, pues, proporcionan las condiciones necesarias para acceder al siguiente estadio. O sea, primero la maestra hace un control desde afuera, digamos, un control moral externo, donde la moralidad no está en él, sino en la maestra, que es la que requiere, la que dice las reglas, y las reglas que dice la maestra hay que respetar. Y después eso se va internalizando hasta que llegue el momento que hay un control autónomo de la conducta, aparece la conducta moral ya independiente de la madre, el padre y los adultos. Ya él es capaz de corregir la conducta moral, de determinar moralmente qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Entonces Vygotsky nos alerta que no pensemos que es una traslación, sino que hay una producción subjetiva, ¿no? Entonces Vygotsky nos habla entonces del desarrollo de las funciones psicológicas superiores, aportando a la psicología un nuevo concepto del desarrollo mismo. Porque para Piaget eran estructuras biológicas que maduraban, y él la llama estadio y utiliza incluso la palabra maduración, acomodación, equilibrio para explicar cómo esas estructuras biológicas tienen que madurar y después que se produce la maduración, Piaget propone entonces entrar con la enseñanza. Vygotsky no. Vygotsky nos está defendiendo la idea de que no hay una estructura biológica madurando, hay una estructura cultural interactuando con lo biológico, y entonces esos procesos elementales de origen biológico son transformados y son convertidos en funciones ya de tipo, digamos, cultural. Entonces, Vygotsky explica de manera muy dialéctica y muy creativa en este capítulo que la historia de la conducta del niño nace a partir de la interrelación de las líneas biológicas y culturales. Fíjense, nos dice, la historia de la conducta del niño se da a partir de la interacción dialéctica entre la línea biológica y la línea cultural. Para yo poder comprender el desarrollo de las funciones psicológicas del niño, no lo puedo hacer sin un estudio preliminar de su historia, de sus raíces biológicas, de sus disposiciones orgánicas, de sus experiencias familiares y escolares que ha tenido anteriormente. Esto es básico porque muchas veces los maestros terminamos responsabilizando al niño con el problema, ¿no? Y al final el niño es el que carga el reprobado, el niño es el que piensa que él tiene un problema de aprendizaje, y él no tiene un problema de aprendizaje. Generalmente los niños tienen un problema de mamá y de maestro. Y de medio ambiente, ¿no? Digamos, pobreza, necesidades básicas insatisfechas, problemas de nutrición. Son niños que llegan a la escuela en condiciones muy difíciles, se les hace muy complicado, porque el niño biológicamente, fíjense que Vygotsky nos dice, la interacción de lo biológico con lo sociocultural. Porque en este capítulo, el niño que llega a la escuela, el niño que llega con hambre, el niño que no comió bien, el niño que lo que está alimentándose con transgénicos, con harinas refinadas, con Coca-Cola, ese niño, ese cerebrito no está listo para aprender. El niño lo que tiene es hambre, ¿no? Y entonces el maestro tiene que entender estas teorías para ser sensible frente a esa realidad, porque si quieres que todos hagan lo mismo a la misma velocidad, le vas a dar una rastriza a esos pobres niños que vienen con esas condiciones, porque ellos no van a poder cumplir con las expectativas. ¿Cuáles son entonces los dos elementos fundamentales que están determinando el desarrollo, tanto de la memoria como del pensamiento? ¿Cuáles serían las dos formas de conductas fundamentales, culturales, que durante la infancia van produciendo los desarrollos? El uso de instrumentos y el lenguaje. El uso de instrumentos y el lenguaje.
Cuando digo uso de instrumentos, estoy hablando de juguetes, ajedrez, dama, parchís, bicicleta, lo que usted quiera. Y cuando digo lenguaje, estoy hablando de lectura, estoy hablando de escritura. Y el instrumento más importante, el lápiz. Aprender a controlar el lápiz, eso lleva muchísimos años. Y aprender a usarlo en forma creativa, hay quien tiene una pila de años y todavía no escribe ni su primer cuento, ni su primera poesía, ni su primera nada. Porque el lápiz solo se quedó en un nivel de desarrollo. O sea, el lápiz es el instrumento o la herramienta más potente para la transformación cultural del ser humano. En el lápiz se da la unidad de la comunicación y la actividad. Un instrumento especializado en la comunicación. Por eso son tan fundamentales los procesos de alfabetización. Entonces, como dije ahorita, en los niños mayores la memoria no solo es diferente a la memoria de los niños pequeños, sino que juega un papel diferente. En el niño pequeño, en la edad temprana, la memoria es una de las funciones fundamentales, centrales, sobre la que se erigen todas las demás funciones cognitivas. En el niño pequeño, el pensamiento está determinado por la memoria. A diferencia de un niño más maduro. Para un niño pequeño, pensar significa recordar. En ninguna de las etapas posteriores a la primera infancia encontramos una relación tan poderosa, tan íntima, entre estas dos funciones psicológicas, pensamiento y memoria. Para un niño pequeño, pensar es recordar. Y a mí el mío me dice cada rato, cuando le hago un tipo de actividad, me dice, espera, estoy pensando, deja pensar. Y se queda ahí pensando. Se queda pensando. Yo me doy cuenta que se está volviendo un poquito, ya le estoy golpeteando la memoria cuando yo lo pregunto. En una tabla que no se sabe, no la recuerda. Entonces él regresa a un proceso de suma. Empieza a sumar con su manita, ¿no? Yo me doy cuenta, empieza a sumar con su manita. Hasta llegar. Este proceso de suma es una apoyatura, es una ayuda para la memoria. Después, cuando ya eso se asiente en la memoria y sea capaz de recordarlo, ya va a prescindir de esto. Entonces yo diría que en el niño pequeño, el desarrollo de la memoria pasa de lo concreto, de la acción concreta, del conteo, si fuéramos a pensar el número, de la acción concreta con el objeto. Si quiere, nosotros vemos de conteo de chapa, conteo. A la memoria, al recuerdo de la multiplicación y de ahí, más tarde, al pensamiento. Recuerden que, bueno, aquí yo estoy pensando que la mayoría de ustedes estuvieron en diplomados anteriores. Yo ya en un diplomado les expliqué que el pensamiento humano va de lo concreto a lo figurativo, de a lo abstracto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo concreto? La interacción con el objeto cuando la memoria todavía no puede. ¿Qué es lo figurativo? La interacción con la imagen del objeto cuando la memoria todavía no puede sostener la actividad intelectual porque no ha internalizado el símbolo. ¿Cuándo se llega a lo abstracto ya? Cuando internalizó el símbolo. Cuando ya te puedes decir 5 más 5 más 2, 12. Sin necesidad de una imagen, sin necesidad de algo concreto. Ya el símbolo está internalizado. Esa es la idea que está siguiendo Vygotsky en este hermoso capítulo. En definitiva, cuando una persona ata un nudo a un pañuelo para recordar algo, lo que está haciendo esencialmente es construir el proceso de memorización a través de un objeto externo. Ayudarse con un objeto externo para recordar, para llegar al punto deseado. Transforma la memoria en una actividad externa. Cuando un niño anota en una tarjetita las actividades que tiene que hacer, las tareas de la casa y la pones en
cartón en la pared para que él la vea, lo que estás haciendo es apoyando la memoria, ayudándolo a memorizar. Eso es una apoyatura. Definitivamente, digo que nos está diciendo, construimos memoria desde afuera. Entonces, y ese ejemplo solo es suficiente para que nos demos cuenta. ¿Cuál es la característica fundamental de las formas superiores de la conducta humana? O sea, ustedes pueden poner ahí, ¿cuál es la característica más distintiva de la forma de conducta humana? Bueno, refiriéndonos a la memoria, pudiéramos decir que en las formas elementales se recuerdan casualmente cosas. Pero en las formas superiores, los humanos recuerdan cosas. Yo intencionalmente. Entonces, pudieran escribir ustedes ahí, el proceso de maduración de las funciones psicológicas superiores significa pasar de lo espontáneo a lo intencional. De la memoria espontánea a la memoria intencional. De la acción espontánea a la acción intencional. De la conducta espontánea frente a un estímulo a la conducta intencional frente a ese mismo estímulo. Entonces, un niño frente a un estímulo, un niño que todavía no ha internalizado el símbolo cultural, frente a un estímulo tiene una conducta totalmente desorganizada. Se desorganiza la actividad. Después de internalizado el signo cultural, ese niño frente a ese mismo estímulo no desorganiza la actividad. Lo que hace es dirigir la atención. Y cuando el niño frente al estímulo, en vez de desorganizar la actividad, lo que hace es dirigir la atención, te das cuenta que ese niño está recuperando el control de su atención y además desarrollando una función psicológica superior, que sería el objetivo fundamental de la escolarización. La esencia fundamental de la memoria, nos dice Vygotsky en este capítulo, está dada en que el ser humano recuerda activamente cosas con ayuda de signos. Los signos potencian la memoria, amplían la capacidad de memoria, ayudan a la recuperación de la información, la memoria. Hasta aquí pudiéramos entonces decir, siguiendo a Vygotsky en este capítulo, que la característica básica de la conducta humana en general es que las personas influyen en sus relaciones con el entorno, modificando su conducta, controlando su conducta, sometiendo su conducta a control. A diferencia de todas las especies animales, nosotros controlamos nuestra conducta de forma mediada. Hay que poner de forma mediada, porque en el circo tú ves que el elefante controla su conducta frente al domador, pero el elefante tiene respuestas a conductas inmediatas, a actos inmediatos que hace, señales que hace el domador y él responde inmediatamente. ¿Sí? El elefante no puede responder inmediatamente. El elefante no puede distanciar el tiempo del estímulo y la respuesta. No puede. Los únicos que pueden hacer eso somos nosotros, los seres humanos. Definitiva. Cierro este capítulo de Vygotsky. Yo les recomiendo leerlo. Está mucho mejor el capítulo que lo que yo pude haber explicado. Claro, yo lo digo de manera, digamos, más accesible para ustedes. Él se mete en más cosas que yo quito para no complicarlo. En definitiva, la respuesta inicial, ¿cómo se construye la memoria humana? ¿Por qué tenemos una memoria y los animales no? La respuesta sería porque nosotros construimos signos. Construimos símbolos, signos culturales que nos permiten transformar radicalmente las funciones psicológicas básicas. Sin esas contracciones simbólicas, no podríamos. Seguiríamos en las reacciones primitivas animales que heredamos. ¿Qué es lo que nos hace especialmente humanos? Yo diría nuestro carácter fundamentalmente o profundamente semiótico. Nuestra actitud para construir símbolos constantemente. Empezamos a pintar mamuts en las paredes de la caverna y no pudimos parar hasta que pintamos la Mona Lisa, Guernica,
Fuimos mejorando, 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 mejorando. Con cada generación fuimos mejorando, 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 ¿eh? Y terminamos pintando la Capilla Sixtina. Muy bien, hasta aquí el tema que le tenía preparado para hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado todo este bombardeo ahí dibujiano que yo. ¿Alguna pregunta, Tapén? Te doy la palabra. Muy bien, compañeros. Cerramos la grabación, doctor. Sí, ya.